¿Qué tal? Buenas tardes, 2 menos 10 de la tarde, comenzamos aquí como siempre nuestro especial informativo en todo lo que acontece en torno a la situación actual con el coronavirus, una vez más como protagonista, lógicamente. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha retomado esta mañana su ronda de contactos con sindicatos y empresarios. El Gobierno presentaba hace unos días el documento base para ese pacto de reactivación económica y social y ahora se trata, Óscar Herrera, de negociar qué medidas concretas deben incorporarse a este acuerdo. Sí, los empresarios han pedido que en ese pacto de reactivación se incluyan, por ejemplo, ayudas públicas a las compañías aéreas para recuperar la conectividad. Será necesario, dicen, que España firme convenios bilaterales con los países emisores en los que se establezcan las directrices, las recomendaciones de seguridad para ir reiniciando el tráfico aéreo. Además, han insistido en pedir a Madrid que haya flexibilidad a la hora de aplicar los expedientes de regulación temporales de empleo en las empresas vinculadas al sector turístico. La conectividad necesita de convenios bilaterales entre los países emisores y España, que se establezcan protocolos mutuos, sin ello no habrá aviones en el aire. Conectividad y ERTE son las medidas fundamentales para reactivar no solo el turismo, sino toda la economía canaria. El virus ha impactado en la economía de una manera brutal y tan brutal que no es imposible que ningún programa solvente al 100% los problemas, pero sin duda es imprescindible. Este programa que se está tratando de aprobar va a ser imprescindible. Y este miércoles la Comisión Europea ha presentado una guía para ayudar a los Estados miembros a gestionar la reapertura de fronteras y facilitar la supervivencia del turismo. Una de las medidas que propone Bruselas es la apertura del turismo a países con riesgos similares con respecto al COVID-19. También pide que se tengan en cuenta medidas para la contención y que se priorice aquellas regiones más dependientes del turismo. Bueno, pues ese paquete de recomendaciones lo acaba de presentar la Comisión Europea. Vamos a hablar de este asunto con Jorge Marichal, que está con nosotros, presidente de Ashotel. ¿Qué tal, señor Marichal? Muy buenas tardes. De la Confederación de Empresarios del Turismo también. Bueno, este paquete de medidas de Bruselas en este momento, esto no casa con esa cuarentena de 14 días que ha presentado el Gobierno recientemente, ¿verdad? Una tendrá que sustituir a la otra. Son cosas totalmente diferentes. Se ha mezclado, están mezclando viajeros con la consideración de turistas. Ahora mismo los viajes que se están haciendo en el entorno de la Unión Europea son por fuerza mayor, con declaración responsable y no obedecen para nada a lo que nosotros entendemos como un viaje por placer o un viaje por turismo. Por lo tanto, son solo medidas que van a estar constringidas al estado de alarma y precisamente lo importante de lo que se está firmando hoy en Bruselas son las medidas que van a conllevar, una vez que se pase el estado de alarma, a las diferentes fases para poder levantar de nuevo lo que nosotros consideramos como turismo, ¿no? Señor Marichal, ¿es salvable todavía el verano, la campaña de verano? Bueno, depende de que para qué tipo de producto estemos hablando. Si estamos hablando de productos que puedan ser un poco más diferenciados con respecto a que su utilización pueda en una primera fase ser susceptible de tener un alto grado de ocupación a través del turismo local, podemos pensar que se puede salvar parte de la temporada, pero desde mi punto de vista y al día de hoy con la información que tenemos va a ser complicado que podamos pensar en una actividad turística como la que tenemos entendida en los años anteriores debido al gran tamaño que tenemos en nuestra planta alojativa y el escaso margen que podíamos tener solamente con ese porcentaje de turismo interior, ¿no? En este caso Bruselas va dando algunas pistas que pueden ayudar a Canarias a volver a ser competitivo en este aspecto. Dice que se tendrán en cuenta los territorios equiparables en cuanto al contagio, capaces de ofrecer información en tiempo real de la situación epidemiológica, también con capacidad de sus servicios sanitarios para atender nuevos casos. Parece que ahí Canarias puede ser bastante competitiva, ¿no?, respecto a otros destinos. Sí, efectivamente, desde luego que damos las condiciones para poder, entre comillas, presumir, y si me permiten la expresión, de que cumplimos con esas condiciones, pero también tenemos que tener claro que también esas condiciones deberían ser cumplidas también por los que nos vengan a visitar. Por lo tanto, entendemos que todavía es más importante ese idioma común, esos protocolos que sean bilaterales o multilaterales, en este caso como mínimo en la Unión Europea. Lo pedimos hace escasamente un mes y medio, nos han dado respuesta a través del Gobierno de España y del Ministerio de Turismo en la Unión Europea con respecto a
esa petición porque entendíamos ya desde hace bastante tiempo que era la única manera sensata de poder pensar en tener turismo de nuevo en las islas, ¿no? Un poco lo que plantea Bruselas es tener unos corredores sanitarios entre países, pero que comience con el control en origen del turista. ¿Ustedes están de acuerdo en principio con esta línea que mantiene Bruselas? No solamente estamos de acuerdo, sino que esta línea la iniciamos nosotros hace más de un mes y medio. Nosotros entendíamos que la única manera era precisamente el controlar y establecer esos protocolos a nivel internacional para que los turistas estuviesen testeados desde origen, para poder no solamente dar seguridad a esos turistas cuando se suben a un avión. Todos hemos visto lo que está pasando estos días con los episodios que hemos visto en algunos medios de comunicación. Ya es importante que se sientan seguros a la hora ya no solamente de venir, sino de estar ya en el propio avión, y también que haya una trazabilidad en el destino donde cumplimos unas condiciones específicas que Canarias creo que puede presumir de ello, como digo, y naturalmente damos seguridad a la experiencia turística. Esto sin duda es una de las armas principales que vamos a tener que utilizar ahora para recuperar nuestro sector, para recuperar nuestro sector alojativo y con ello la economía de Canarias. Señor Marichal, ¿cómo encajan las aerolíneas en este puzzle? ¿Vendrán turistas cuando ellas se activen o se activarán cuando empiece a haber demanda? Esto es muy complicado. Ahora mismo no sabemos ni qué líneas aéreas son las que van a estar. Entendamos que las líneas aéreas son casi más sufridores incluso que nosotros. Entendamos que son infraestructuras de alto valor, de alta inversión. Son un montón de millones de personas en Europa que trabajan en esta actividad, y recordemos que ahora mismo están prácticamente todos los aparatos en tierra. Incluso los aparatos en tierra no pueden estar mucho tiempo porque conlleva una serie de gastos tremendos. Por lo tanto, es imprescindible, y de hecho también la Unión Europea lo ha puesto de manifiesto, dando la capacidad a los gobiernos para que puedan intervenir incluso en el accionariado de compañías. Por añadidura se entiende que también compañías aéreas, y por lo tanto volvemos otra vez, ¿no? Back to basics, ¿no? Volvemos otra vez a ver cómo los gobiernos vuelven de nuevo a rescatar compañías aéreas, porque son parte estructural de uno de los negocios más importantes que tenemos en Europa, que es el turismo. Señor Marichal, si usted no me corrige, hay tres mercados principales: el alemán, el inglés y el nacional también aquí en Canarias. Ahora mismo quizá el más difícil de recuperar, o el que parece que va a tardar más tiempo en llegar, va a ser el inglés, por la situación muy complicada que están pasando en aquel país, ¿no? Sí, efectivamente, por eso es necesario el tener en tiempo real la monitorización de todos esos corredores o de los estados en que se encuentre cada país o cada zona de ese país emisora, ¿no? Nosotros tenemos que entender que ahora mismo la situación en los países europeos es diferente. También tenemos una desescalada que no es inmediata, que tenemos semanas en varias fases también en España, y lo que tenemos que tender es a que precisamente se den las condiciones en todos los países, tanto en los emisores como en los receptores, para poder de nuevo reanudar la actividad turística. Por eso exigimos, o nosotros pedimos hace ya bastante tiempo, que pensasen en el tema de los test, porque independientemente de donde salga el cliente, si el cliente viene testado, la seguridad no es absoluta, porque tendremos que convivir con esta enfermedad y no es infalible el testearlos, pero sin duda daría un alto grado de fiabilidad la realización de los test para la seguridad, no solamente de esos clientes que vienen en esos aviones, sino también de nosotros como residentes de los destinos turísticos a los que van. Se han planteado distintas fechas desde que ha comenzado esta crisis sanitaria y económica, señor Marichal, pero ahora con este comunicado de la Comisión Europea, ¿ustedes tienen previsto cuándo reabrir el destino? Bueno, yo comentaba hace también semanas que lo importante no era el cuándo, sino que era el cómo. Yo creo que cada vez está más cerca de saber, ya sabemos cómo es el cómo, y por lo tanto el cuándo también va a estar más cerca. Desde luego tenemos que seguir los indicadores epidemiológicos, lo primero que están son los requisitos sanitarios, pero ya el sector está preparado y sabemos que en cuanto esos requisitos se cumplan, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Yo creo que ahora sí podemos pensar a que más pronto que tarde, sobre todo en sitios como Canarias, donde las circunstancias son positivas, y a medida que se vaya recuperando la confianza del consumidor, empezaremos a abrir fronteras, y poco a poco en un primer momento, pero es bueno que tengamos la esperanza de que poco a poco se puede ir abriendo el sistema turístico canario. Sí. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, hoy el sector turístico es noticia por esta reunión, por estas medidas que acaba de anunciar la Comisión Europea. Vamos a ver cómo se ve la situación desde otra perspectiva, la del negocio hotelero. Miguel Villarroya es el director general de Spring Hotels. ¿Qué tal, señor Villarroya? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, la primera pregunta es directa. ¿Ustedes van a abrir este verano?
Nosotros nos encantaría abrir este verano, ¿no? Estaba escuchando ahora a Jorge, pero para bien o para mal dependemos de muchas cosas, ¿no? Se ha puesto de relevancia estos días que la toma de decisiones y en circunstancias como estas de crisis sanitaria, las decisiones no pueden tomarse desde la perspectiva de la economía, ¿no? Pero una vez vamos viendo cómo evoluciona la pandemia y con permiso de la evolución de la pandemia, tenemos que empezar a pensar cómo reactivamos el turismo. En un archipiélago como el Canario, pues para bien o para mal, dependemos de la apertura de las fronteras, ¿no? Entonces, hasta que no abramos las fronteras, pues se hace harto difícil reactivar los hoteles y la industria turística del archipiélago. Estaba comentando con el señor Marichal que una de esas fronteras que se demandarían más para recuperar el turismo sería la británica, y parece que en Inglaterra concretamente la situación todavía es muy complicada. Sí, está claro, ¿no? Inglaterra es un mercado importantísimo. De hecho, nosotros vamos a abrir cuando se reactive el mercado británico, ¿no? Porque es un mercado sobre el cual tenemos mucha ascendencia. Hoy estoy mucha ascendencia sobre nosotros. No vemos una apertura de los hoteles simplemente con el mercado ibérico, porque además tendremos que ver cómo está la situación con la salud de las aerolíneas, ¿no? Que es otro tema que tenemos que ver y volvemos a hablar siempre del tema de la conectividad. Es verdad que el mercado británico está presionando mucho al país para de alguna forma abrir las fronteras, turoperadores que tienen aerolíneas han escenificado ya algunas fechas, los turoperadores importantes han anunciado que abrirían o que empezarían a reaperturar operaciones a partir del 15 de junio, siempre con permiso obviamente de la evolución de la pandemia, y una aerolínea importante para la conectividad de la isla como es Ryanair anunciaba ayer que preveía que al menos el 40 o 50% de sus operaciones las podían abrir el 1 de julio, pero al mismo tiempo anotaban que tenía que ver con la evolución de la pandemia, que hoy por hoy es lo importante, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas competitivas de Canarias en este problema que es mundial? O sea, que todos los destinos van a tener que competir de nuevo por captar cuanto antes a los turistas y reabrir sus mercados. ¿Cuáles son las fortalezas de Canarias? Bueno, yo creo que las fortalezas de Canarias es un destino maduro, ¿no? Yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Es verdad que a lo mejor en estos días, y nos sabe muy mal, la marca España ha podido estar un poquito damnificada por todo lo que ha pasado, ¿no? Igual no se entiende perfectamente bien que habiendo restringido derechos civiles tan importantes en España, pues las cifras son las que son, pero en el caso de Canarias tengo que decir, y así de alguna forma lo confirman, el número ingente de clientes repetitivos que nos vienen todos los años, sobre todo en la temporada alta, que como todos sabéis es la temporada de invierno, pues la fortaleza está ahí. La ascendencia sobre mercados como el inglés o el alemán es muy fuerte, y hoy por hoy pues estamos manteniendo conversaciones constantes con nuestros clientes, con todos aquellos clientes fieles, donde les vamos un poco informando cuál es nuestro punto de vista sobre la evolución de esta crisis. Y la buena noticia, ¿no?, para lanzar un mensaje positivo, es que se empiezan a ver y concentrar volumen de reservas importantes, no con la velocidad de otros años, obviamente, pero sí en el último trimestre de este año, ¿no? Pero respondiendo un poco al tema del verano, ¿no?, que es de lo que se trata, lo que tenemos más a corto plazo, está un poco complicado por estas situaciones. Es verdad que las empresas quieren abrir pues sus operaciones porque les va la vida en ellos, están sufriendo mucho económicamente. Nosotros lo que le hemos dicho a los turoperadores históricos nuestros es que en el momento que ellos empiecen a generar reservas y que nosotros notemos reservas, nosotros dejaremos de hibernar los hoteles y abriremos inmediatamente para poder recibir esos clientes, porque creo que es importantísimo en estos momentos, aunque supongan un esfuerzo económico, porque no es lo mismo tener hibernado un hotel que tener un hotel funcionando con un 15% de ocupación, hacer esfuerzo para abrir hoteles para enviar una señal de confianza y mostrar ya contenidos que confirmen que la operación ha vuelto a la normalidad. Bueno, por lo menos hay demanda, eso es una buena noticia, que incluso en estas circunstancias hay demanda de nuestro destino. Una última cuestión, porque estamos viendo que, por ejemplo, algunos hoteles, algunos establecimientos están lanzando o ofertando bonos para disfrutar, pues a partir del momento en que se abran, durante un año, por ejemplo, a precios competitivos. ¿Usted cree que el consumidor ahora mismo va a precio
o le importan más otras cuestiones para seducirlo, para que vuelva con nosotros? Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver para preservar la liquidez de las empresas me parece fundamental ahora, ¿no? Porque todos estamos viendo ahora que las empresas, sobre todo las del IBEX y también las pequeñas y medianas empresas, están haciendo pues medidas para generar liquidez, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí obviamente a mí me parece importante, interesante que cada uno haga lo que crea que es necesario. Nosotros en nuestro caso, pues por hacer reservas, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora, no hemos pedido ningún tipo de cantidad, ¿no? Al respecto. Yo creo que ahora hay unos drivers, ¿no? Que han evolucionado de alguna forma, ¿no? Los sesgos del consumidor han evolucionado porque esta crisis sanitaria ha cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que sí me da la sensación y estoy viendo que el cliente ya espera obviamente unas condiciones mejores, ¿no? Ya lo espera, pero que tampoco va a ser lo más importante. Yo creo que lo más importante para el cliente ahora es que realmente valga la pena viajar, ¿no? Que vaya a tener una experiencia, un momento significante en el destino, en el establecimiento hotelero. Entonces yo creo que los tiros van por ahí. La comunicación y la promoción que tenemos que hacer ahora, que es fundamental, también una colaboración público-privada, tiene que ir por ahí, ¿no? Conectar con lo emocional del cliente que ha evolucionado durante esta situación y enviarles mensajes en lo que tiene que ver de que vamos a ofrecerles momentos y experiencias significantes. Pues señor Vilarroya, director general de Spring Hotels, muchas gracias por habernos atendido y ojalá las mejores expectativas se cumplan y pronto. Eso esperamos todos. Muchas gracias por atenderme. Un abrazo. Bueno, pues ahí está una de las noticias del día, sin duda, esas medidas que establece Bruselas, que recomienda Bruselas para que los países miembros puedan reabrir como destino turístico cuanto antes y esa posibilidad de que todavía se salve incluso, que sea de una manera no tan grande como se esperaba, el verano, la temporada de verano. Bueno, vamos a ver los gráficos de la situación un día como hoy en Canarias, donde volvemos a contabilizar el número de casos, 2.271 confirmados hasta ahora, y se mantiene el número de fallecidos que les ofrecíamos ayer, 151. Siguen siendo la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria las que más casos registran, 1.443 en Tenerife, y bastante diferencia, 3 veces más que en Gran Canaria, que solo presenta 557, mientras en otras islas se mantiene el caso de La Palma en 97, Lanzarote 84, Fuerteventura 45, hay 8 casos en La Gomera, 3 en El Hierro, ninguno activo ya, no ha habido ningún caso registrado en la isla de La Graciosa. A nivel nacional nos encontramos con esta situación, confirmados 228.691 contagios hasta el momento, ya son más de 140.000, casi 141.000 las altas, y el peor dato es el de fallecidos, 27.104. Mientras que el número de contagios observamos que se sigue concentrando la mayoría en Madrid, aunque en porcentajes probablemente encontremos una mayor prevalencia en Cataluña, en el País Vasco o en la Comunidad Valenciana. El número de casos tal también muy amplio en Castilla y León y en Andalucía, donde 2 provincias no han podido pasar de fase. Aquí podemos observar también cómo ha sido la incidencia acumulada en los últimos 14 días para ver dónde se están produciendo más contagios en estas últimas 2 semanas. Se concentran en el centro de la península, en el centro y oeste de la península, con Madrid y Castilla y León. Navarra también recoge muchos de estos casos y Cataluña. Y quedan ya en una fase inferior Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja, además del País Vasco, que hasta hace muy poco tiempo ocupaba también una posición de alta incidencia en las últimas 2 semanas. En la evolución diaria a nivel mundial, más de 4.200.000 casos, pero ya saben que estos son los confirmados. Sin confirmar debe haber muchísimos más, y 291.000 fallecidos, que también probablemente a lo largo del planeta sean más. En Estados Unidos son muchísimos, 82.387 fallecidos ya para casi 1,5 millones de casos confirmados, y sigue subiendo. Rusia en los últimos días ha subido también el número de contagios notablemente y ya son 2.116 fallecidos. Italia y España parece que han controlado
el ritmo de contagios. En Italia son 221.000 los contagiados, ya son menos que en España, pero los fallecidos son más. El Reino Unido ahora mismo es el país de Europa con mayor contagio, 227.000, y también el mayor número de fallecidos, 32.769 nada menos. En esta fase 1 de la desescalada será posible acudir a velatorios y funerales, pero habrá que fijar un aforo máximo y evidentemente cumplir con todas las medidas de seguridad en cuanto a distancia física e higiene. En el caso de los cementerios, el BOE no menciona específicamente la salida a los camposantos, por lo que pueden existir dudas. La decisión de abrirlos o no corresponde a los ayuntamientos. Santa Cruz de Tenerife mantiene sus cementerios cerrados a las visitas. La ambigüedad de la norma provoca que la responsabilidad de abrir las puertas dependa de cada ayuntamiento. Se permiten los entierros con un aforo máximo de 15 personas y cumpliendo las medidas de seguridad e higiene. Distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de mascarilla. Y manteniendo igualmente ese perímetro de seguridad de 2 metros entre la unidad de enterramiento y los acompañantes al sepelio. Y desde que recibamos indicaciones ministeriales o municipales, nosotros podemos abrir los camposantos de la ciudad. Tegueste permite desde el lunes 11 de mayo el enramado de nichos de lunes a viernes a un máximo de 15 personas. Como medida de seguridad, el ayuntamiento ha habilitado la puerta principal como acceso al camposanto y la lateral como salida. Debido a la gran demanda de la gente que nos ha solicitado la posibilidad de enramar a sus seres queridos, pues le hemos ofrecido la oportunidad de abrir cementerio. Este servicio, este camposanto estará abierto de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. En los velatorios será donde más se noten los cambios. El municipio de Arona se prepara para celebrarlos con un máximo de 10 personas en espacios cerrados. Ha aumentado el número de personas que pueden asistir al velatorio de su difunto, que pasa de 3 a 10 personas. Una nueva normalidad que nos permitirá estar más cerca de aquellos seres queridos que ya no están. En tiempos de confinamiento, en donde muchos servicios no pueden ser presenciales, la dificultad se multiplica para personas con discapacidad. En plena campaña de la declaración de la renta, imaginen los problemas para la comunidad sorda, que necesita un uso de servicio telefónico para solucionar posibles dudas. Bueno, pues en Canarias ya existe. Para cualquier tipo de trámite administrativo, como el realizar la declaración de la renta, y con los servicios presenciales cerrados, la vía telemática o telefónica se ha vuelto esencial. La comunidad sorda no puede realizar llamadas, por lo que la única alternativa es de forma telemática, al que solo pueden acceder algunos, ya que la gran mayoría encuentra dificultades en esta forma de gestión, por lo que la idónea es la atención presencial como se ha realizado hasta ahora. La comunidad sorda de Canarias cuenta con una persona que cada año ofrece su atención presencial en Tenerife y en Gran Canaria. En la situación actual, el servicio se ha tenido que adaptar. Este año se ha visto interrumpido esta atención por motivos obvios, por lo que como alternativa se ofrece la atención a través de videollamada con intérprete de lengua de signos, y así la comunicación sea efectiva. La Asociación de Personas Sordas de la provincia de Las Palmas insta al resto de asociaciones del Estado a que soliciten un servicio similar en sus respectivas comunidades. Entre los comercios de proximidad que han abierto sus puertas en esta fase del plan de desescalada, encontramos los talleres de reparación de calzado. Lo hacen, eso sí, con cita previa, con las medidas pertinentes y priorizando la atención a las personas de más edad, pero sobre todo confiando en la respuesta de los clientes. 6 meses después de abrir el negocio, tuvo que echar el cierre por declararse el estado de alarma. No hemos levantado todavía la cabeza del haber abierto hace poco tiempo y haber cerrado otra vez. Para nosotros es como si volviéramos a empezar desde cero prácticamente, porque ha sido 2 meses sin estar aquí. 2 meses en los que todos estos pares han permanecido también en cuarentena. Ahora reabre el negocio y lo primero es avisar a la clientela. Está la cosa un poquito lenta y la gente llega, te pregunta a qué hora lo podemos atender. Intento siempre de darle hora a la gente y muchas veces estamos horas y horas sin hacer nada. Horas muertas que no van con el carácter de Demetrio. Yo encima soy muy desinquieto, a mí me gusta estar siempre trabajando, ¿no? No va a tirar la toalla, confía en que la respuesta de la clientela vaya al ritmo que marca su nombre. A ver cómo podemos llegar a final de mes e intentar tirar un poco para adelante, claro, eso es así. Ahora mismo no puedo echar el cierre, no podemos, no deberíamos hacerlo tampoco, deberíamos aguantar, todo, creo, es mi manera de pensar.
Y también vemos a las floristerías como otros comercios que durante las primeras semanas del estado de alarma tuvieron que parar su actividad. Pérdidas en el sector que son millonarias, sin duda. Sin embargo, desde que se autorizó el reparto a domicilio, su actividad ha comenzado a reactivarse. Las floristerías, como otros comercios, han adaptado sus rutinas a las condiciones de esta situación. Es la floristería de Miguel. Atiende a los clientes con cita previa. Para poder entrar en el local, extrema las precauciones: desinfección del calzado y objetos personales, gel hidroalcohólico y siempre provistos de guantes y mascarillas. Miguel reconoce que el primer mes del estado de alarma fue muy duro. El primer mes fue un poquito complicado porque no se pudo trabajar nada, pero a partir del 15-14 de abril, que nos dejaron hacer el reparto a domicilio, trabajando de otra manera, nos hemos adaptado a trabajar de esta forma, hemos ampliado el servicio a domicilio para servir a nuestros clientes. El reparto a domicilio, asegura, ha sido clave para reactivar el negocio. Y aunque el primer mes la verdad es que la facturación fue cero porque no podíamos hacer nada, pues este mes pudimos salvar el Día de las Madres y el reparto a domicilio la verdad es que ha ido muy bien. Ahora mismo el negocio se está recuperando y con ganas de que empiece la época de bodas, que es lo nuestro, lo que nos gusta, lo más que nos gusta. Esta floristería espera recobrar su actividad. Asegura que su agenda la tiene completa y estima que poco a poco las celebraciones puedan llevarse a cabo. Bueno, las distintas fases por las que hemos ido pasando obligan a que nos tengamos que ir adaptando a distintos horarios y a distintas formas de movernos. Ahora, por ejemplo, ya en esta fase 1. ¿Cómo nos afecta esto psicológicamente? Vamos a preguntarle a Teneri Hernández, profesora de grado de Psicología de la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué tal, señora Hernández? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. La cuestión que nos planteamos es que igual que ha habido que adaptarse al confinamiento, a lo mejor también hay que ir adaptándose al desconfinamiento. Efectivamente. Yo creo que la sociedad española y la sociedad canaria en concreto, y muy orgullosamente lo digo, ha reaccionado de forma razonablemente, con una razonable entereza a este confinamiento. Pues un poco esta desescalada viene a ser lo mismo, sobrellevar un poco la incertidumbre de lo que va a ocurrir en las siguientes semanas e ir adaptándonos poco a poco y llevando a cabo metas a corto plazo para un poco adaptarnos a lo que estamos llamando como esta nueva normalidad. Nueva porque al final el ser humano no está acostumbrado a ciertas precauciones que vamos a tener que tomar durante este periodo. Por lo tanto, sí, vamos a tener que adaptar nuestra vida normal a esta nueva circunstancia. Que tan normal no será cuando es totalmente nueva y hay que adaptarse a ella. Señora Hernández, exacto. Cuéntenos qué es el síndrome de la cabaña. ¿Por qué a lo mejor ahora algunas personas tienen miedo a salir de su casa? Bueno, el síndrome de la cabaña, hay una gran controversia con respecto a lo que es el denominado síndrome, porque parte más de la parte más mediática de la sociedad más que del ámbito de la salud. Digamos que el sentido común o la propia psicología, la llamada psicología de la calle, lo que ha hecho es que hablen de un cierto miedo a salir a la calle como este llamado síndrome de la cabaña, ¿vale? Que desde el punto de vista de la salud pues realmente no existe. ¿A qué se denomina el síndrome de la cabaña? Pues a estas personas que ahora después de todas estas semanas de confinamiento tienen miedo a salir a la calle. Este miedo puede llegar a ser normal, porque recordemos que el miedo al final es una emoción primitiva y que por tanto nos va a ayudar. Imagínense cómo sería una sociedad si nadie tuviera miedo. Sin embargo, no debemos dejar que nos paralice este miedo, y es quizás un poco a lo que hace referencia este llamado síndrome de la cabaña, cuando este miedo es tan atroz, digamos, que nos paraliza, claro, y no nos deja llevar a cabo nuestra vida con normalidad. Claro, es que a lo mejor son tantas las noticias que van llegando desde tantos medios y tanto pues también a través de las redes sociales, a lo mejor todo lo que se va comentando, que igual esa sobreexposición de información se vuelve en contra de nosotros mismos, ¿puede ser? Puede ser. Lo que está claro es que todo
de forma excesiva es malo. Obviamente tenemos que estar informados, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, pero si somos personas que necesitamos continuamente estar conectados a los medios o estar conectados a las noticias para saber todos los avances sobre el coronavirus, eso va a derivar en un estado de ánimo con cierta sintomatología ansioso-depresiva. Al final lo que tenemos es que equilibrar la balanza e intentar en la mayor parte de lo posible estar informados, pero no sobreinformados. Tenerí Hernández, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya lo saben, no se sobreexpongan, no acumulen información de todos lados, pero quédense con nosotros y con la que le damos nosotros. Y esta madrugada, en Arrecife, han vuelto a arder contenedores de basura. En esta ocasión, el suceso tuvo lugar en la calle El Isleño, en el barrio de Titerroy. Cuando los bomberos acudieron a sofocar las llamas, ya se habían extendido por 5 recipientes, 2 de plástico, 1 de vidrio y otro de cartón. Según los primeros indicios, tanto de la Policía Nacional como de los bomberos, el fuego que originó el incendio pudo haber sido provocado. Y cada vez es más común encontrar coches que se incendian solos en las carreteras. Ayer, por ejemplo, ardió un turismo en la vía de Icod El Alto, en Tenerife. Son incidentes que tienen que ver con la antigüedad del vehículo y precisamente, y más ahora, su escaso uso. Es el cuarto tipo de incendio más común después de rastrojos, fuego en viviendas y en contenedores. Tan solo en 2019 ardieron 226 coches en la carretera sin que el fuego haya sido intencionado. El motivo suele ser la antigüedad del vehículo, roedores que se introducen debajo del capó y el estar demasiado tiempo sin uso con altas temperaturas. Produce que esas mangueras se cuarteen y al haber más presión de flujo en el circuito revienten y se acumule gasolina o otro fluido en el vehículo y con la temperatura se incendia. La revisión se convierte en fundamental para salvar la vida del vehículo y por supuesto la del conductor. Hacer una revisión asiduamente cada X kilómetros. Cada 15.000 kilómetros, revisar las mangueras de gasolina, mirar la instalación eléctrica y demás fluidos. Desde la declaración del estado de alarma son muy pocos los coches que han estado en circulación, así que antes de volver a utilizarlo lo mejor es acudir a un taller y así evitar males mayores. Bueno, nos enfrentamos a momentos económicos complicados y apostar por el comercio local es importante en estas circunstancias. El Centro de Iniciativas Turísticas de Güímar, en Tenerife, ha lanzado la campaña Cuento contigo para apoyar a los negocios del municipio. Cuento contigo. Güímar se une para superar la crisis del coronavirus, una campaña de apoyo al comercio local de la zona al ritmo de un tema original del grupo, Nada en los bolsillos. Porque mañana sería mejor. Cuántas cosas olvidadas por las prisas del reloj. Las pymes y los autónomos han abierto sus hogares y establecimientos para mandar un mensaje de esperanza, convencidos de que juntos podrán salir adelante. Inspiré sobre todo en el momento presente, en lo que estamos viviendo, ¿no? En esos días grises al principio, pero luego también ese sentimiento que afloró en todo el mundo, ¿no? En las personas, en juntos podremos seguir adelante. Una labor de promoción y optimismo en un momento económico muy complejo. Pero una parte positiva de esta situación es que de alguna manera potencia la creatividad. El escritor tinerfeño Mariano Gambín ha empezado su última obra con la ayuda de sus seguidores de Facebook. Cada día escribe un capítulo que comparte con ellos. El escenario son los rincones de la ciudad de La Laguna. Mariano Gambín respeta el confinamiento, pero su creatividad no cesa y por eso, sentado ante el teclado, ha dado rienda suelta a su imaginación para dar vida a su última obra. Pero esta vez no está solo. Le acompañan todos sus lectores que aportan cada día ideas para dar forma a esta novela. De hecho, es una convocatoria de la gente que me sigue en esta red social, de forma que ellos aportarán ideas de cómo podríamos empezar la novela. Y así ha sido. Ellos han aportado una serie de comienzos, de los cuales yo he elegido uno, incluso varios, y a partir de ahí seguimos los capítulos uno a uno, día a día,
y pues en función de las nuevas ideas que me van dando, pues vamos desarrollando la novela. La novela empieza con un allanamiento en el santuario del Cristo de la Laguna. Los intrusos no se han llevado nada, han descolgado una cruz y han dejado pintadas en las paredes. Aparece un esqueleto emparedado y encadenado. Data de hace 300 años. El misterio está servido y sus seguidores le aportan ideas cada día en un nuevo capítulo. Novela de misterio que transcurre en La Laguna, como tantas otras de las que he escrito, y que pues de momento está yendo bastante bien, a juzgar por lo que dicen todos los lectores. La obra aún no tiene final. Se escribe jornada a jornada de este periodo de confinamiento. A diario se pueden leer los capítulos en el perfil de Facebook del autor o en misteriosenlalaguna.blogspot.com. El escritor que llevamos dentro puede ofrecer ideas para ir desvelando los secretos y misterios de una historia que se fragua cada día. Y el primer festival virtual de animación del mundo, Animayo, ha conseguido más de 18.000 inscripciones totales en el arranque de este encuentro que se ha tenido que celebrar a través de Internet por culpa del coronavirus. Es una cifra que sus organizadores celebran y que previsiblemente aumentará de cara a la masterclass del próximo fin de semana. Al ser online, no hay límite de aforo y las personas inscritas podrán participar en los paneles o mesas de expertos y debates. 57 estrellas invitadas de la industria procedentes de 14 países, ponentes que han dejado su impronta en títulos como Juego de Tronos, Klaus, El amanecer del planeta de los simios o El Señor de los Anillos, y también en videojuegos como League of Legends o Crossfire. Los hospitales canarios se han sumado al Día Nacional del Niño Hospitalizado con varias iniciativas. En el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, el Servicio de Pediatría ha lanzado un mar de besos deseando la pronta recuperación de los niños ingresados. Además de las innumerables muestras de cariño, los más pequeños recibieron globos y regalos a pie de cama. Algunos se animaron incluso a bailar y cantar la canción del grupo Bombay para conmemorar esta fecha. Llegarán miles de besos, mar de besos que llevo dentro, compartiré contigo. Besos van por el aire, van por las calles. Tiempo para hacer una pausa y volver rápidamente con toda la información. No tardamos.